En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 9 y el versículo 40, el Señor le da unas instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo en el desierto. Y Moisés recibió una visión en el monte donde el Señor le muestra el templo celestial y el Señor le dice que debería ser un tabernáculo para él morar en medio de su pueblo. Y da ciertas instrucciones el Señor a Moisés que debía hacerlo conforme al modelo que se le había mostrado. Todos los diseños que vio en el templo celestial debía hacerlo. Todas las figuras que se le mostró de los vasos y de todo. El adorno que estaba dentro de ese templo en el cielo debería hacerlo igual, pero debería hacerlo en miniatura. Un tabernáculo en que se podía armar y desarmar mientras ellos peregrinaban en el desierto. Y Moisés lo hizo conforme al modelo que había visto en las cortes celestiales. Cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, el tabernáculo fue colocado en un sitio donde, podríamos decir, en el centro de la nación, donde todas las tribus podían venir a adorar fácilmente. Esto pasó más o menos un periodo de 480 años, más o menos, hasta que Salomón lo construyó. Este santuario estaba compuesto en 3 departamentos o 3 secciones. Estaba el atrio exterior donde estaba el arca de los sacrificios, el altar de los sacrificios. Y más adelante estaba un lavacro de agua donde los sacerdotes se lavaban los pies antes de entrar al santuario, que era hecho totalmente de bronce. Y estaba el lugar santo donde se encontraban ciertos elementos allí en el lugar santo, donde a la entrada a la parte derecha del santuario o del tabernáculo, en la parte interna, estaban los panes de la mesa de la proposición, y en la parte izquierda estaba el candelabro y al frente estaba el altar del incienso. Había una cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, y allí dentro de ese arca se encontraba la vara de Aarón, la jarrita de maná y las tablas de la ley divina. Allí se encontraba. El Señor le dio instrucciones a Moisés de cuáles serían los movimientos que se iban a hacer allí en el santuario. Se le dio muchas instrucciones a Moisés de cómo debería administrarse referente a este asunto del santuario. Y podríamos decirlo que en el santuario estaba explicado claramente el plan de redención. Debemos recordar que nuestros padres, cuando desobedecieron, fueron expulsados del huerto del Edén, se le manifestó el plan de redención a ellos. El Señor tomó un cordero y organizó un altar y los instruyó, los educó cómo deberían de hacerlo. Ellos enseñaron esto a través de sus familias, de organizar un altar, poner un cordero, sacrificarlo allí, y porque tenía un gran significado. Ese cordero representaba al Mesías venidero, que venía a libertarnos del pecado, y por medio de la muerte de ese libertador, Cristo iba a restaurar la humanidad nuevamente y los iba a llevar de vuelta al hogar restaurado nuevamente. Ese fue el propósito de Dios establecido desde antes que los mundos fuesen creados, antes que nuestros primeros padres cayeran, antes de la rebelión de Satanás en el cielo. Ya ese plan estaba diseñado para nosotros.
y fue dado a conocer cuando nuestros primeros padres desobedecieron. Esto lo enseñaron desde Adán hasta los tiempos de Israel. Todos los patriarcas enseñaron este método de enseñanza, que era el evangelio predicado en símbolos y en figuras. Pero cuando llegó el momento, Dios le explicó a Moisés lo que le venía diciendo, que hiciera un santuario para explicar mejor el plan de redención en su luz mayor. Le fue revelado a Israel todo referente al plan de redención de una forma más minuciosa. Más adelante encontramos que Salomón construyó ese templo y fue la gloria para la nación judía. Pero sucedió algo muy extraordinario, de que más adelante ese templo fue destruido. Fue destruido porque Israel no cumplió con el pacto. En vez de ser luz para el mundo, para las naciones, se unió con las naciones paganas, adorando la idolatría de las naciones paganas, y así decían ser el pueblo elegido de Dios cuando realmente le servían a otros dioses. Dios así había sido puesto a un lado, pero a pesar de las amonestaciones de los profetas, nunca quisieron escuchar. A pesar de que se levantaron reyes que fueron fieles a Dios y trataban de buscar el camino de la verdad nuevamente, pero cuando morían estos reyes fieles, volvían y se desviaban adorando la idolatría de las naciones paganas, hasta que las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por Siria. 100 años más adelante, las tribus del sur, la de Judá y Benjamín, fueron llevadas cautivos y el templo fue destruido. Más adelante fue reconstruido el templo. 70 años después del exilio fue reconstruido. Se dieron 3 decretos para la reconstrucción de ese templo, por Ciro, por Darío y por Artajerjes. Y el templo fue reconstruido y los judíos volvieron nuevamente a su nación. Los judíos no adoraron más ídolos, quedaron totalmente curados de la idolatría. Ellos sabían de que si volvían a su idolatría, llegarían a desaparecer como nación totalmente. Pero el profeta Malaquías amonestó ciertas anomalías después de que volvieron a sus tierras, desde su forma de administrar en el templo, su avaricia y sus muchas otras cosas que allí revelan el profeta Malaquías, y algunos profetas que ayudaron a la reconstrucción del templo vieron ciertas anomalías también en el pueblo, y estos hombres santos corrigieron el mal proceder de algunos de ellos. El Señor había profetizado por medio de Zacarías. Zacarías, vamos a leer ese texto. Zacarías capítulo 6, donde el Señor habla de un personaje que se levantaría, que sería diferente. Zacarías capítulo 6, en el versículo 12 y 13. Allí el profeta habla algo muy interesante, y esto es lo que vamos a analizar hoy en esta mañana. Mira lo que dice en el capítulo 6 de Zacarías, versículos 12 y 13. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Dice, él edificará el templo de Jehová, él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y el consejo de paz habrá entre ambos. Si nosotros analizamos esta profecía en Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13, encontramos algo hacia el futuro. Habla de un sacerdocio eterno, habla de un redentor que se iba a levantar y que gobernaría él su propia casa, donde él entraría en su propio santuario, donde se haría un sacerdocio eterno, donde él mismo iba a ministrar
donde el sistema que se le había dado a Israel, el Señor ya estaba profetizando de que iba a desaparecer para siempre. No todo el tiempo iba a quedar un sistema de sacrificio de animales y sangre animal. Debemos de recordar de que este sistema apuntaba hacia algo, mostraba algo mejor, y era un sacrificio que iba a ser dado por la humanidad y que iba a haber un sacerdote eterno para la humanidad en que todos podemos acercarnos confiadamente a Dios por medio de ese sacerdocio. Por eso la palabra dice, y el consejo de paz habrá entre ambos. En otras versiones dice entre los dos. Habla de esa administración en el templo del Padre y Jesús, su Hijo, ¿no? Por eso hay una parte, creo que es en el Salmo 110. Vamos a leerlo. El Salmo 110 habla algo muy interesante que el salmista había profetizado referente también a este punto. Mire lo que dice el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si nosotros analizamos este versículo del Salmo 110, se refiere a Jesús. No se refiere a David en su tiempo. Debemos recordar que estos escritos profetizaban hacia el futuro, algunos acontecimientos hacia el futuro, y que muchos de ellos entendían de que iba a venir un Mesías, que iba a establecerse allí en Israel, que iba a nacer en el propio pueblo de Dios. Se iba a predicar un mensaje de salvación no solamente para la nación judía, sino para todo el mundo. Pero nosotros encontramos que en la palabra de Dios dice Jesús que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. ¿Ve? Entonces encontramos algo interesante. Vamos a tratar de desmenuzar ahora a Zacarías, capítulo 6, versículos 12 y 13. Él dice, Él edificará el templo. ¿Cuál templo? En la profecía no se refiere a un templo terrenal. No se refiere a un templo terrenal. Cuando Jesús vino, no administró como sacerdote en el templo. Jesús vino y comenzó a predicar el evangelio eterno. Ese evangelio que había sido sepultado bajo tradiciones de los maestros religiosos en su tiempo, donde las verdades de Dios habían sido sepultadas, pero solamente se enseñaban más las tradiciones de estos líderes religiosos en su tiempo. Y allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, del 1 al 2, dice que no entró Cristo en templo hecho de mano de hombre, sino en su propio templo hecho por él mismo. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24, también enfatiza que Cristo entró en los cielos directamente para administrar en ese templo, ¿ve? Ese templo que él había hecho. Hecho porque ya Dios se lo había mostrado a Moisés en el monte del Sinaí, de todo referente al templo que estaba en el cielo. Y el Señor le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado. Esto significa de que en el cielo existía el templo, tal como Moisés lo hizo, que tenía un compartimiento del lugar santo, el lugar santísimo, y todos los mobiliarios que tenía dentro del lugar santo y el lugar santísimo, allí estaban también en el templo celestial. El texto también dice que llevará sobre sí la gloria. Para mí Jesús debe llevar toda la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Él tomó nuestra naturaleza humana, compartió nuestras debilidades, estuvo en medio de nosotros, vivió una vida de santidad,
vivió una vida de santidad, nos demostró ante los hombres, ante los ángeles caídos, ante los ángeles no caídos, de que el hombre puede vivir una vida de santidad, ¿no? Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 dice que él merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Él es el que merece llevar esa honra y esa gloria. Por eso el texto dice que Él llevará sobre sí la gloria, porque Él lo merece. Él es nuestro Redentor, nuestro hermano mayor, nuestro sustituto. También el texto decía, se sentará y reinará sobre su trono. El trono todavía no le ha sido entregado en su totalidad. Debemos recordar que Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote. No ha sido coronado todavía como Rey del universo. Está en un proceso de análisis, en un juicio, para ver cuáles son los que son dignos de entrar en su reino. Debemos recordar eso, que el Señor Jesús está en un proceso de juicio en las cortes celestiales. Así como los sacerdotes en el antiguo Israel administraban en el lugar santo y en el altar de los sacrificios presentaban un sacrificio en la mañana y en la tarde, y después al año se realizaban un solo sacrificio que lo hacía el sumo sacerdote, donde escogían los 2 corderos, tiraban suerte, y el que le caía la suerte era sacrificado para Dios. Representaba al Mesías, el Redentor del mundo, que iba a morir por la humanidad. Esta sangre era llevada al lugar santísimo. Allí el sumo sacerdote con su dedo untaba los cuernos allí del arca del pacto, y allí entre los 2 querubines se manifestaba la gloria de Dios. Después ese sumo sacerdote salía del lugar santísimo y vaciaba el resto de la sangre en el altar de los sacrificios, símbolo que allí en la parte de afuera fue sacrificado nuestro Redentor. Allí en el altar de los sacrificios, allí moría el cordero, símbolo de la muerte de Jesús. Pero después de ese paso, Cristo haría la función en el lugar santo, y después haría la última obra de expiación en el lugar santísimo de las cortes celestiales. Jesús hoy es sumo sacerdote en las cortes celestiales de ese verdadero templo que está en el cielo. Y tal como el profeta Zacarías lo había profetizado en el capítulo 6 y en el versículo 12 y 13, donde él dice, el trono será sacerdote y será sacerdote en su trono. Así que Jesús está ministrando delante de su Padre para beneficio nuestro, llevando el registro de cada uno de nosotros, escribiendo nuestros nombres de todos sus seguidores a través de la historia de la humanidad en el libro de la vida. Todos aquellos que se encuentren escritos en el libro de la vida serán beneficiados por este sacerdocio inmutable. Todos aquellos que hayan creído en Él, los que creyeron en el antiguo pacto, los que han creído en el nuevo pacto, serán grandemente bendecidos por este sistema de sacerdocio. Hoy el Señor todavía no ha recibido todavía el reino incompleto. ¿Cuándo lo va a recibir? Muy pronto. Debemos recordar que el ángel le dijo a María que él sería llamado Hijo del Altísimo y sería entregado el trono de David, su padre. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 32. El Hijo de Dios será coronado muy pronto delante del universo, después del milenio, después de su segunda venida, después de que haya raptado su iglesia de este mundo y la lleve a las cortes celestiales, y allí pasaremos con Jesús un periodo de 1000 años, y al final de ese periodo Cristo vuelve nuevamente a la tierra, nuevamente,
y llama a los muertos injustos que murieron en todas las generaciones desde los tiempos de Adán hasta su segundo advenimiento. Debemos recordar que Jesús matará con el resplandor de su venida a todos aquellos que no creyeron y este mundo quedará totalmente vacío. Pero después del milenio, Cristo regresa con la Nueva Jerusalén, desciende nuevamente aquí a este mundo, la Nueva Jerusalén desciende aquí a nuestro planeta, llama a los muertos impíos que murieron a través de todas las generaciones y el Señor hace el juicio a ellos. Sentencia de muerte eterna y Jesús es coronado delante de sus enemigos y delante del pueblo de Dios. Muy pronto el trono de gloria lo veremos todos nosotros. Nosotros todos seremos testigos, todos, grandes y pequeños, seremos testigos de la gloriosa coronación del Hijo de Dios, tal como el ángel se lo dijo a María y tal como lo han dicho los profetas, especialmente Zacarías, que habla de ese trono de gloria que muy pronto será establecido a este mundo. Quiero decirte que el tema del santuario explica claramente el ministerio de Cristo en las cortes celestiales. Ya lo había profetizado el profeta Zacarías referente a este ministerio. Él edificará el templo, él llevará la gloria y él se sentará en su trono de gloria. Al lado de su Padre reinará por los siglos de los siglos. Como siempre lo he dicho, la verdad siempre triunfa. Dios nos bendiga a todos y nos guarde en este hermoso día, o en la noche, o en la tarde donde tú me estés escuchando. Dios te guarde.